Chris Meñú es emprendedor, abogado, experto en inteligencia artificial, con libros escritos y nada, muy activo en las redes y con un concepto muy claro en relación a la inteligencia artificial. Gracias por visitarnos. Aparte con este nombre de programa que hayas venido, es un montón. Claro, Es un montón. No, yo no iría a un programa que se llama Desinteligencia Artificial. Marketineramente no. Voy a Desinteligencia. Ay, no. No, es tan Que bueno. no se enteren en la India. No, claro, porque el libro... Sale en la India, sí. Claro, ¿se circunscribe a la India o es un libro que...? En realidad sale en la India, pero la idea es que lo podamos traducir en español para que lo puedan utilizar en las escuelas y en las universidades, porque lo que vengo escuchando de ustedes es un poco lo que quisiera arrancar diciendo. Sí. No es una herramienta la inteligencia artificial. Ya dejó de serla. Dejó de serlo. O sea, pero nunca se consideró desde un inicio que iba a ser una herramienta, porque por eso viene la terminología inteligencia artificial. Te está diciendo que no va a ser una herramienta porque si no, no fuera inteligencia. Esto empieza desde el año pasado a convertirse en un agente. Agente significa a que deja de ser una herramienta, empieza a tener autonomía, que es lo que podemos ver hoy con la inteligencia artificial de Cloud, que puede hacer 30 horas de forma autónoma cualquier trabajo, más de 70 profesiones hoy en día. Cloud las podría hacer durante 30 horas de forma interrumpida, superando a los mejores en medicina, abogacía, arquitectura, lo que querramos. Lo que sí todavía no podría es lo que es manual. ¿Por qué? Porque para eso necesita corporalizarse. Pero, momentito, porque estamos llegando a la IA corporalizada, que es lo que dice el CEO de NVIDIA One. Ajá. Fuerte. Fuerte, como diría el gaucho. Este corte que veíamos recién hablaba de la falta de contacto. Digo, ¿hacia cuándo se puede... Bea y Carla cuando... Sí, métanle. Carla, cuando preguntaste si se llevaba más o menos bien, dijo, no mucho. Y se quedó ahí. Sí. ¿Vamos a llegar a la falta de contacto? Sí, definitivamente. Por eso la habilidad más importante, según el Foro Económico Mundial, en 5 años, 2031, va a ser el contacto. Ni la inteligencia emocional, ni la resiliencia. Hoy estamos hablando de que, por ejemplo, en distintos informes, y aquí que hay 2 mujeres me lo van a decir, hay algunos datos que dan de, por ejemplo, el 80% de las mujeres no quiere tener una cita. Es cierto. Mira. No creo, ¿sí? No quiere tener una cita. No, yo cada vez lo qué? veo más, o sea, lo digo por mi círculo, que tengo muchas amigas que están solteras y es como que ya, pero no es que no quieran, sino como las circunstancias No se llevan dan. a que no se da, entonces ya está. Exacto. Un poco tiene que ver en relacionado al uso de las redes sociales, cómo manipulado nuestro cerebro. Hoy tiene que ser la gratificación inmediata y las relaciones, el concepto de relación nace en lo que es la continuidad. Y la continuidad hoy en la inmediatez que estamos viviendo, en un mundo donde el conocimiento se está duplicando en menos de 12 horas y en el 2030 va a ser cada 12 segundos y en el 2040 va a ser una descarga en el cerebro, la paciencia para construir una relación necesita de un tiempo. Y hoy no tenemos ese tiempo y la construcción de relaciones, cualquier tipo de relación, necesita de tiempo y de la periodicidad que implica esa relación. Y es ahí donde no estamos hablando de si, no, queremos diferentes cosas, no tenemos paciencia. Hoy el scrolling en Estados Unidos, claro, más de 4 horas por persona, estamos hablando. Ese es el promedio. El promedio 4 horas, cada vez hace que quiera más rápido las cosas. Claro. Y hoy todo lo tengo con el dedo. Quiero una pizza, con el dedo tengo una pizza. Quiero una película, Plum, Netflix, o sea que no hay la paciencia. Tecnología también nos vino a hacer daño dentro de todo. Sí, porque no la estamos aprendiendo a utilizar. Y el tema está en que... ¿Cómo se aprende a utilizar? Tenemos que desarrollar el pensamiento híbrido, que es algo que uno de los científicos de tecnología más importantes de toda la historia, que fue directivo de Google, Ray Kurzweil, o Kurzweil, según lo quieran pronunciar en alemán o en inglés, él manifestó hace más o menos unos 10, 15 años atrás algo que en su momento a mí me hacía mucho ruido cuando él hablaba de en el 2030 tendremos el pensamiento híbrido. Lo que es el pensamiento híbrido es justamente lo que estamos viendo hoy con la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque para procesar información no podemos nosotros, por la velocidad que se procesa la información hoy en día, que se procesa en menos de 12 horas, como dije antes, ningún humano tiene la capacidad de poder decir que es dueño del conocimiento. Pero sí dueño de la crítica, dueño de la ética y dueño de la inteligencia emocional. Pero después, para el análisis de datos, para lo que es la eficiencia en el control de esos datos y sobre todo para la creación de contenido, con la velocidad que implica hoy el mundo que estamos teniendo, necesitamos hibridarnos con la inteligencia artificial para que justamente dejemos de tener un pensamiento biológico
o analógico y pasemos a tener un pensamiento mitad analógico o biológico y mitad digital o sintético. Como un auto, como los Claro. autos híbridos, digo, que se pueden enchufar y lo utilizás de modo eléctrico o le puedes poner gasolina. Así es. Así vamos a operar por la vida nosotros. Sí, el tema está en que en un informe de OpenAI el año pasado decía que más del 70% de la gente que usa inteligencia artificial la está usando como un consultor nuevo de Google, Sí. como un Pasa que consultor es práctico, sentimental. es rápido, es justamente vos también lo que decís, es algo práctico, es algo rápido. La Uno ahora velocidad, necesita algo y lo tenés en 2 segundos. Sí. O sea, te acorta el tiempo, mismo yo creo para nuestro trabajo. Claro, Se hay, está o usando sea, un montón. desde una carta laboral hasta hay gente que pide Buscar hasta consejos información. matrimoniales, hay Bueno, gente pero que pide hasta ese tipo Eso de que cosas. están ustedes diciendo es el gran peligro que está corriendo la humanidad. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo donde Es fuerte lo que acaba de la decir. gente... Sí, es que vamos a un mundo de idiotas. ¿Y Ajá. ¿Por qué digo eso? Ese es A el ver. título, nos quedamos con ese. A ver, Ay, claro. Mundo de idiotas. Zócalo. Zócalo. ¿Por qué? Mundo de idiotas porque esto está generando una descarga cognitiva. Mm. Es decir, estoy perdiendo la capacidad de pensar, estoy perdiendo sí. la capacidad de reflexionar. Y el paso siguiente, como se arrancó en el video donde habla de los EA lovers, Sí. los IA lovers, Ujú. hablamos de que eso va a suceder, y de hecho está sucediendo por un informe de la cadena Fox News de Estados Unidos. El año pasado decía que de cada 5 norteamericanos, ya uno tiene una relación con la inteligencia artificial de más de 4 horas de tiempo que le dedica a esa relación. Y el 28% de los jóvenes en Estados Unidos no tiene una relación sexual en el último año ni la quiere tener. Y A causa de ¿cómo se reemplaza? El contacto se reemplaza como. No sé, sería como sexting, digamos. El Bueno, año perdón, pasado- como la japonesa. Eso, Sí, iba a decir ese- eso. El año ese pasado creo que- una japonesa se casó. ¿Sí? No, llevaban Sí. varias, no es una. Ah, llevaban sí. varias. Sí, bueno, yo vi una Sí. japonesa, hizo la ceremonia y todo. Sí. Esto que mencionabas hace un momento tiene que ver que la IA, en esta fase en la que está, Ujú. quiere darte siempre la razón. ¿Por qué? Porque al ser humano le gusta dos cosas, que le den la razón Claro. y siempre ser el dueño de la verdad. Ujú. Entonces, cuando se le da eso a cualquier ser humano tiene dopamina por, Sí, claro. por donde quiera. Entonces, el problema está cuando te empieza a cuestionar, ahí te empieza a molestar. Ujú. Hoy el modelo de negocio, que se está volcando más en la pornografía, en los videos tontos, en las fotitos de perritos con la capa de Superman o en los videos de Trump, Ujú. para eso se está utilizando la inteligencia artificial. Por eso estamos hablando de que se viene una gran masa de idiotización de la sociedad, Ujú. donde se va a dejar de Desde ese pensar. punto de vista comparto. ¿eh? Claro, Sí, pero obvio. el tema está en que el problema no es que se deje de pensar, porque las amebas tienen más de 10 millones de años y siguen existiendo y no piensan. Mm. El tema está, o las medusas, por Mm. ejemplo, Sí. ¿no? Entonces, el tema está en que dejemos de sentir, y ese es el gran problema, porque Sócrates decía, y Descartes también, mucho sobre el cerebro. Sócrates, conócete a ti mismo y conocerás la verdad. Descartes, pienso y luego existo. Hoy la realidad es que uno no piensa y luego existe, o uno no conoce la verdad conociéndose a sí mismo, sino que se hace a través del sentir. Siento, luego existo, porque sin sentir uno no existiría. El tema está cuando reemplacemos ese sentir por algo artificial y ese sentir se va a perder. Y cuando perdemos el sentido de lo que es el sentir, perdemos el sentido de lo corporal. Y si perdemos el sentido de lo corporal, le perdemos el sentido a salir, estar en contacto Bueno, con la pero naturaleza. Pero mi pregunta es también cómo educás a la gente de esa manera. Porque, por ejemplo, la persona que está en la casa y ya quiere tener una relación con un IA, le es mucho más fácil. O mucha gente que también lo usa de psicólogo. Sí. O de muchas cosas. Entonces también te están dando algo tan práctico que no tiene censura en nada. Entonces, ¿cómo educás a la gente para que no lo haga cuando le está sirviendo? Por eso se tiene que volver de nuevo a la de la educación prusiana, que tiene 200 años, que el docente estaba adelante y todos escuchando para repetir, porque la idea era trabajar en una fábrica. Vos y decís que hay ese que modelo- volver a eso. No, hay que volver al modelo anterior al Ajá. método prusiano, que era el pensamiento socrático. El pensamiento Ok. socrático todo tenía un porqué Ok. y todo necesitaba de ser analizado. Si no analizamos las cosas, si vivimos nada más por lo que reacciono al ver una imagen, por ejemplo, lo que reacciono por seguir un patrón, que hoy ese patrón está condicionado porque cada uno tiene un algoritmo que dice vas a hacer así porque te gusta hacer así, lo vamos a alimentar más, vas a quedar atrapado. Entonces perdemos el diálogo. Si vemos las redes sociales de cada uno de ustedes, vamos a ver que cada uno tiene un condicionamiento. Y ese condicionamiento es que cada uno está atrapado en su verdad. Y hoy si no se debate, perdemos el sentido de lo que significa la democracia que surge en la antigua Grecia, perdemos el sentido de los grandes pensadores, simplemente reaccionamos. Reaccionamos ante el vacío que nos genera, que siempre nos den la razón y de que nos hagan creer de que
conocemos la verdad. Y la realidad es que la verdad es una construcción social. Parezco una señora en bata. Ojo lo que vas a decir. Sorprendiéndome, pero verdaderamente es asombroso, alarmante, preocupante, porque definitivamente no sabemos hacia dónde vamos. Y vos decías que los cambios se van dando en cuestión de Cada de 6 horas. meses, exacto. Cada 6 meses se duplica la inteligencia artificial en conocimiento. Y esto también hace que se quede uno a pensar de que se va a quedar en jaque si no empieza a trabajar lo que la IA no va a poder reemplazar. Claro. Y es ahí donde hay que pensar que sobre todo en las generaciones más jóvenes, que van a ser las más complicadas, porque tal vez uno que vivió la época de la cartita, la época de la conquista, la época del abrazo, no va a sentir tanto ese cambio de que me falta eso porque no lo conozco. Entonces, Claro. al no conocer, hay algo que me quitaron Ujú. y no sé que me lo quitaron. En cambio, si empezamos a decir a los jóvenes, contáctense más con su cuerpo, mediten, hagan ejercicio, reflexionen, hablen entre ustedes, debatan. Bueno, pero eso sale Bueno, de la casa. Pero- es La casa, sacar la un poco la educación, pantalla, ¿no? También. Es un poco, digamos, Claro. cortar esa lógica de racionalización permanente con el sistema. scrolling, exacto, sí. Y tratar de que las emociones se muevan. Hoy justamente estamos un día bastante especial. Es el día del abrazo, ¿no? Hoy es el Día Internacional del Abrazo. Justo estamos hablando de esto, digo, y Deberíamos empezar a dar dar un abrazo. el sentir. Deberíamos dar un ejemplo. Claro, me parece que el sentir acá. Bueno, con Vero, Cris. me parece que el sentir te marca, digamos. Justo, no sabía eso. Bueno. Tampoco, no tenía ni idea. Entonces, No efemérides sabía. abajo. Quiero, hoy hace un ratito Leo puso un video, pero no lo pusimos con audio mientras seguimos conversando con Cris. Ahí está, a ver si me está escuchando o no me está escuchando. No, Ahí Leo le hago está. señas. Vamos con el videito de nuevo porque quiero que escuchen lo que dice al margen de la imagen. A ver, mirá. Hola, ¿cómo estás? El cajero me preguntó cómo estoy. ¿Qué le debo contestar? Dile algo simple y corto. Intenta algo como... Bien, ¿y tú? Dijo bien, ¿y tú? ¿Qué debo responder a eso? Quizás podrías preguntarle si necesita ayuda con... ¿Hay algo en lo que te podría ayudar? ¿Qué es lo que estoy buscando? Los artículos que busques dependen de tus necesidades. ¿Cuáles son mis necesidades? Las necesidades básicas pueden ser limpieza, comida o compañía. ¿De casualidad tú tienes compañía? ¿Cómo puedo darle compañía? La compañía no se encuentra 2 veces en el mismo pasillo. A veces lo encuentras con el pan, suave y calientito. A veces lo encuentras en la mano que te vende ese pan. Y otras veces lo puedes encontrar en la sonrisa de las personas al caminar. Pregúntale a un amigo. ¿Un amigo? ¿Dónde? ¿Dónde está un amigo? No sé dónde encontrar un amigo. ¿Me podrías dar más información o contexto? El cajero me está preguntando por más detalles y contexto sobre cómo encontrar la amistad en el supermercado para que pueda llenar mis necesidades. ¿Qué le debería decir? Una persona que te pregunta sobre cómo encontrar la amistad en el supermercado podría ser una forma en código encubierto sobre de personas. Debería hablarle a la policía. No, Sí. ¿Cómo hago eso? Marca no les 900. da, no les da miedo. A ver, Eso es la exageración, digamos. Sí, ¿no? sí. Y Doble miedo. Primero, miedo de estar quedándonos afuera de muchas cosas por no estar preparados para poder utilizarla y a ver, sentís que la otra persona que, entre comillas, que compite contigo y demás, pensémoslo si querés a nivel empresarial, digo, la competencia de empresas y demás, quien la utiliza mejor saca más provecho. Bueno, esta cosa de sentir que nos estamos quedando afuera, que no la estamos usufructuando como deberíamos si la seguimos usando como una herramienta en vez de, vos dijiste que tenía otro nombre, más que una herramienta es Agente. que es un agente. Exacto. Y después, ¿hasta dónde puede llegar? Y este miedo, que es el miedo y el rum popular, de que la inteligencia artificial reemplace mano de obra humana. ¿eso es un Bueno, mito que o ya una lo- realidad eso? Bueno, de hecho, el año pasado en Estados Unidos se ha perdido por día 491 puestos de trabajo Wow. Wow. Pero, debido a esto, debido a la automatización. Pero hay una parte que es muy importante que veo que en América Latina no se habla mucho porque nos comparamos todo el tiempo con Estados Unidos y China y la inversión o lo que recibe América Latina de inteligencia artificial por año es muy poco. Pese a que lo voy a hablar en términos como si fuera un Dale. economista. América Latina representa en términos de Producto Bruto Interno 6.6 de la economía mundial, que es un buen número. Pero en términos de lo que es la infraestructura, inversiones, 1.12. O sea que es muy bajo. No estamos a la altura de China, la Unión Europea,
De hecho, en los data centers tenemos menos de 300 data centers, comparado con más de los 5.000 que tiene Estados Unidos, o los 500 y pico que tiene China, o los 2.000 y pico que tiene la Unión Europea. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque para poder hablar de la inteligencia artificial como hacedores de esta nueva economía, de este nuevo mundo, necesitaremos la infraestructura. No tenemos ni los expertos, porque solamente el 0,15% de la población tiene un título en tecnología en la región, desde México hasta la Argentina. No tenemos infraestructura de ciberseguridad. De hecho, el país con más preocupación en ese sentido es México, donde más de la mitad de todos los delitos de ciberseguridad por año están ocurriendo en México. Después, tenemos bajo conocimiento en la aplicabilidad de la inteligencia artificial en el sector industrial, pero tenemos que retrotraernos. O sea, América Latina está en retroceso a lo que era la industria 4.0, que era la industria que te hablaba de la automatización de las cosas, del Internet de las cosas. Estamos en algunos países 25 años atrás de esa industria. Hoy estamos hablando de la industria 5.0, que es la fusión humano-máquina. Hablamos justamente de ese concepto que es el pensamiento híbrido, porque hoy no necesito tener tanta infraestructura para poder manejarme con inteligencia artificial si no soy un Estado. Si soy un Estado, tengo que preocuparme en capacitar a la población para que no sea un zombie, en capacitar justamente a las instituciones para que sean competitivas, porque hoy América Latina es menos competitiva que África subsahariana, y a su vez lograr de potenciar lo que nos hace diferentes a un europeo o a un norteamericano. ¿Qué es? Lo emocional, lo cultural, nuestra diversidad climática. ¿Pero no queda chiquito eso? No va a quedar Sí, pero muy... si no, no te queda nada. No. Tenés que empezar, digamos. Yo hoy le escuchaba a la ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires que hablaba de, en el verano los chicos hacen yoga, lo sacaron de la lógica de pantalla para que empiecen, a mí se me escuchó, digamos, yo hoy la cargaba a los chicos y decía, estamos a punto de que vuelvan los lentos. En nuestra época, digo, el abrazo, digo, esa cosa de que no se perdiera ese contacto humano. Y hoy ver un chico en edad escolar, primaria, que esté haciendo yoga, yo antes lo veía como que, ¿por qué hacen estas cosas? Pero porque antes teníamos otra vida activa, otra vida deportiva. Hoy los pibes se acuestan con el teléfono, se levantan con el teléfono. Sí, la tablet todo el día. Entonces, ahí me parece que tiene este 4.0 que recién decía de juntar el hombre y la máquina. Me parece que lo que hay que, o 5.0, lo que hay que tratar, me parece que es de despegar esa dependencia permanente de la tecnología. Pero vamos a la inversa, cada vez tenemos mayor dependencia. Bueno, sí. Justamente hablando de la inversa, yo iba a decir que si no dependiera de nosotros, sino justamente de los que crean la inteligencia artificial, o sea, ¿existe la ética de la inteligencia artificial o alguien que determine hasta dónde lo pueden alimentar, hasta dónde lo puede llegar? No tiene regulación. Y ahí voy a mencionar algo. El padrino de la IA, que es Geoffrey Hinton, premio Nobel recientemente el año pasado, todo el tiempo está alertando. Esto me hace acordar a la película No miren para arriba, Don't Look Up de DiCaprio, donde el tipo sale y dice, se viene el fin del mundo y nadie le para bola. Bueno, Hinton es así. Sale diciendo en BBC, en CNN, se viene el fin del mundo, prepárense que hay muchos millonarios que están preparando sus búnker, no sé qué. Todo el mundo se ríe y dice, es una calculadora de palabras, esto es humo, la burbuja de la IA se cae, como el metaverso es otro verso nuevo. Bueno, la realidad es que más que preocuparnos si la inteligencia artificial va a tomar conciencia o no, porque nunca lo vamos a saber, porque ni siquiera sabemos nosotros qué es la conciencia realmente, nos va a hacer creer que tiene conciencia. Eso sí. Y a su vez, ya hoy, según un informe de la Universidad de Berlín, te sabe manipular hasta 1000 veces mejor que cualquier ser humano. Mira. ¿Y eso qué significa? Qué peligro. No es un problema ahora no es un problema de la IA, sino es de quien maneja la inteligencia artificial. Y de aquí a los próximos 2 años, si se ponen a investigar bien sobre el tema, están muchos hablando, como Mo Godad, ex directivo de Google, o el CEO de Stable Diffusion, Mois, que él habla, y ellos hablan en general, los que están hablando de estos 900 días que le quedan a la humanidad para cambiar el sistema. ¿Por qué están hablando que quedan 1000 días o 900 días? Porque a partir de ahí la inteligencia artificial va a tener tanto poder, tanto poder, que va a poder hacer algo que es ahí donde a mí me preocupa más que si van a tomar conciencia, si van a superarnos en inteligencia, eso no me importa. Cuando puedan crear su propio lenguaje, que ningún humano lo entienda. Hoy estamos en las puertas de eso, porque si no, fíjense lo que está pasando con Grok y las imágenes pornográficas que se van haciendo. Sí. Y que ya hay 2 países de Asia que lo han prohibido a Grok como la única medida que hay, pero los directivos de Grok y los expertos que acaban de hablar hace una semana en la BBC y dijeron,
El problema no es que pongamos un filtro, porque los desarrolladores de software no saben realmente cómo estos algoritmos llegan a las conclusiones que llegan. Y si ellos no saben, y el mismo padrino de la IA dice, no es una calculadora de palabras, realmente empecemos a pensar que es como que el mismo tipo fue el creador de las redes neuronales profundas, que es lo que le dio origen al machine learning, que es el cerebro de la IA. Por eso en el 2012, cuando salen las redes neuronales profundas, empieza a exponencializarse el tema de la inteligencia artificial, donde vemos el mayor punto de explosión en el 2022. ¿Me repetís si me explicás un poco más esto de los 900 días? Porque ¿sabías que en 900 días? En 900 días se supone que vamos a tener agentes que van a poder hacer todo el trabajo de las principales profesiones humanas, que van a ser reemplazables a un costo, por ejemplo, los humanos, a un costo de $100 por mes. Tito, baratito. Hoy estamos diciendo que el Foro Económico Mundial, que está atrasado a las tendencias, porque muchos pseudo expertos que hablan de inteligencia artificial te hablan todo lo que dice el Foro Económico Mundial. Aquí hay uno que hace 5 o 6 años repetía lo que el Foro Económico Mundial decía. Y recuerdo haber hecho entrevistas, conferencias donde decía, no nos preocupemos porque todos los que utilicen trabajos creativos y los que tengan la posibilidad de pensar y todo, no van a ser reemplazados. Hoy el foro... Están siendo reemplazados. Eso es lo que yo veo. Y, Yo en la industria esta la veo que claro, está siendo reemplazada. pero se está diciendo, ojo, porque el problema no está en si la IA te va a reemplazar, ¿qué es lo que están diciendo? No es si la IA te va a reemplazar, es quien usa la IA que te va a reemplazar, pero va a tomar tanto poder que de hecho ya hoy el código de cualquier software, el 30%, lo puede hacer la inteligencia artificial sin intervención humana, pero a este ritmo, en 900 días, y si no, fíjense un informe que habla del 2027, un ex directivo de Google, hablan de que es ahí el fin del trabajo humano. Y si no, escuchen a Elon Musk que dice trabajar no va a ser necesario, el subsidio universal. Entonces, hoy el gran dilema y lo que más tenemos que nosotros, los que estamos en este lado, que hablamos de este tema de la inteligencia artificial o el futuro del ser humano, o en mi caso el futuro de la educación, no tenemos que preocuparnos tanto por hablar de la IA, sino cómo vamos a forjar a esa nueva sociedad que va a tener que convivir con dos realidades. Una realidad que va a ser una población cada vez más envejecida, que le va a hacer una lucha a los más jóvenes, que va a ser una minoría, que no van a poder acceder a los puestos de trabajo. Fíjense hoy lo que está pasando en la empleabilidad y el empleo de Estados Unidos. El viejismo ya está recontra instalado, incluso un poco antes de este abrupto desarrollo de la inteligencia artificial. Sí. A ver, imaginemos ahora, imaginemos, no sé, ni siquiera pienso en 20 años hacia adelante. Un año, me refiero a igual, la gente de nuestra edad. Hay todo un dato que me parece que hay que tener en cuenta, de algo que decía recién, y yendo para atrás. Vos decías que las nuevas generaciones hay un montón de cosas que no vivieron. Sí. Y que va a ser muy difícil que tengan. La verdad es que el índice de natalidad mundial está en baja permanente, con lo cual es muy difícil que... y si no va a haber más contacto. No, digo, se va perdiendo, pero lo que digo es, la gente grande, porque recién dijiste viejismo y se me juntaron un montón de situaciones, pero la gente mayor que digamos, que todavía no está ni amigada con la inteligencia artificial, digamos, o se queda fuera del sistema, la inteligencia artificial la pasa por encima, o termina siendo la gran competencia de con qué aprendí a convivir por la edad que tengo, y las nuevas generaciones no llegan a ese tope. Sí, exacto. Esa es una. Y la segunda es cómo vamos a convivir en un mundo que vamos a tener que convivir con los robots. Claro. Con robots humanoides. Y eso... O sea, lo que veíamos en películas hace 10 años... Exacto. Son dos frentes que la humanidad tiene que enfrentarse. El primero, cómo va a ser para convivir los que tienen más de 65 años con los menores de 25 años. Bien. Para que haya un estado de equilibrio. Sí, claro. Y la segunda es cómo vamos a convivir con un mundo donde nos tienen que enseñar cómo convivir con los robots. O sea que en cuánto tiempo, ya sucede en algunos lados del mundo, pero ¿cuándo va a estar generalizado o va a ser más habitual encontrarse con humanos atendiéndonos en un bar, en un restaurante o caminando? Hoy los encontrás en los humanos. Claro, perdón, quise decir robots humanoides, o te lo encontrás en la calle caminando. Pero hoy hay máquinas, por ejemplo, vas a los restaurantes y tenés máquinas que te van llevando bebidas, postres. Bueno, pero por ejemplo en Estados Unidos hace ya un año salieron los autos, los Waymo, que son autos híbridos, que uno como una aplicación de celular, que uno lo pide como una aplicación de remis,
y no tiene chofer. Entonces decían, eso también le va a quitar a mucha gente el Sí. puesto de trabajo. Ahora está en casi todo Estados Unidos, que decís, wow, o sea, qué Sí, loco esto de cruzarnos con robots O en la robots en cotidianeidad. restaurantes Va a también, suceder. o sea, es como- Ya sucede, pero ¿cuándo va a estar más implementado que vamos a estar caminando? Cabo, yo te pregunto como si... Sí. si- No, Pero igual. depende. Él lo vio en el Claro, futuro. ella lo vio. Bueno, pero No, también una depende. visión. Yo recuerdo dando clases en una universidad aquí de Argentina, en el año 2017, hablaba de un libro que estaba empezando a hacer ruido en Japón, que significaba como un cambio en las relaciones humanas, porque era que después en el 2018 terminó siendo el libro más vendido en Japón, que era Cómo amar un robot. Mira. O sea, los japoneses ya lo están viendo desde el 2016, 2015, esto de que se viene, que vamos a convivir con robots, nos vamos a casar con robots. De hecho, hay un ingeniero en Nadie sistemas se va en a pelear Estados ahí. Unidos que se casa con la inteligencia artificial y va a comprar un robot y va a decir que es el hijo. O sea, ese escenario que parece que es de ciencia ficción, que parece una estupidez, ya lo estamos viviendo, pero en casos muy aislados. Para ver en América Latina un escenario donde estemos así tipo Astro Boy o digamos esta Futurama, todo eso, estamos a un par de años, porque hay una realidad. Cuando hablamos de inteligencia artificial también tenemos que ver cuál es la situación o el estado actual de América Latina con respecto a la economía actual, que es una economía que está quedándose totalmente obsoleta, que está basada en los servicios y en la manufactura y que está prácticamente obsoleta. Hoy va a estar en la mente factura la economía. Y esa mente factura va a requerir de que tengamos el pensamiento híbrido desarrollado. De lo contrario, vamos a estar afuera y vamos a ser ni siquiera menos competitivos que Asia subsahariana, una aldea directamente. Pero yo voy a llegar a tener ese... ni a palos voy a llegar a tener con 50 años el pensamiento híbrido, me va a pasar de largo. Se puede, pero es cuestión es un entrenamiento diario. Por ejemplo, decirte que tengas el hábito de cada día que te levantes, de practicar la respiración para que se te bajen las amígdalas cerebrales, actives tu sistema no simpático para que estés justamente más en estado de relajación, simplemente por hacer que eso lo hacen en la India y es como que por eso hoy está instaurado en la India que antes de empezar las clases medites, respires, porque si estamos alterados y con las amígdalas cerebrales así infladas, esta parte que es la parte prefrontal donde aprendemos, está el hipocampo encogido y esto lleno de cortisol, es muy difícil que te pueda decir que vas a desarrollar el pensamiento híbrido. ¿Cómo vas a desarrollar el pensamiento híbrido? Lo vas a desarrollar de la manera que, en principio, controles la respiración. ¿Y cómo se controla la respiración? Simplemente en la mañana, una inhalación de 7 segundos, mantengo 3 segundos, exhalo 7, 10 veces. Puedo poner la mano en el corazón para sentir cómo bajan las pulsaciones. Eso hace que me levante relajado. ¿Por qué? Porque hoy en día la gente se levanta, ¿qué es lo primero que hace? Ver el celular. Sí. Y eso, Sí. eso ya te pone en un estado de alerta, te pone en un estado de ansiedad, te pone en un estado de necesidad. Todos lo hacemos, ¿no? A ver, Todos. repasemos en la mesa. Sí. Todos. Apenas abrís los ojos, yo lo tengo cargando, me levanto y lo primero que hago, es más, voy a mear con el celular en la mano y ya voy viendo Mirá. lo primero que Yo me tiré. intenté no hacerlo, pero al final volví. Claro, es que es cuestión de O sea, hábito. intenté, dije, voy a levantarme y no voy a usar el celular. Pero ¿Cuánto te duró? como 2 meses. Nada. Claro, por ¿Tu eso, caso? imagínate este escenario, No, yo- porque hoy es un aparatito que tiene en la mesita de luz, pero imagínate este escenario que es lo que se está vaticinando ya todos los gurús de Silicon Valley están hablando que en menos de 5 años desaparecen los celulares, y cuando desaparezcan los celulares va a ser una lentilla, Wow. ¿no? Va a ser un implante, y eso lo vas a tener adentro, o sea, O sea, el en pensamiento 5 años, híbrido... eso es lo que dicen, Sí. no sabía, en Tan 5 años rápido. más. Entonces, y muchos hablan de 3 años, o sea, No, más más todavía invasivo. Y uno dice, no, pero en América Latina no va a llegar eso. Sí, va a llegar, va a llegar. porque esto va a desaparecer, porque el costo va a ser un costo muy asequible. De hecho, esta semana que pasó, Meta compró una empresa que ya estaba vendiendo eso, que era como un dispositivo que uno habla y directamente se comunica con el dispositivo y no necesita... Mira, qué miedo todo eso, ¿no? Porque una... Sí. Sí, o sea, y la realidad es que una de las tendencias de este año de la inteligencia artificial justamente tiene que ver con esto, que significa la conectividad de todas las redes sociales en una inteligencia artificial que uno elija. Ahora, pero es como que por un lado Ah. te dicen, no pierdas la parte humana, pero por el otro te están dando Están- tecnología todo el exactamente. tiempo. Ah, pero ahí está, Y ¿quién dice? facilitando todo. Claro, ¿quién es? Y te ¿Quién? están manipulando. Excelente. Claro, bueno, por Ahí eso, te manipulan. una de las tendencias ahora en Estados Unidos es que los celulares no sean inteligentes. O sea, la gente que más Es dinero verdad. tiene usa celulares que no son Claro, modernos. los analógicos. Usan los analógicos, los que solamente tienen mensajito de texto. ¿Por Ah. qué? El Nokia. Se distrae, claro. Vamos. Eso también me conecta con lo que pasa con muchos chicos que son muy jóvenes, que no usan
casi redes sociales, o las tienen pero no las usan. ¿Ves? Que no suben nada justamente por eso. Como que se están volviendo a como, no quiero que la gente... Huelí. O sea, ¿volvieron los pero- celulares de antes? Pero muy Sí. poco, pero- Con la batería duraba full Sí. y nunca No, se te pero rompía. Eso igual era lo bueno. Para Mira. que lleguemos ahí... Hoy hablaban, y vos también lo mencionabas, las cuestiones creativas, que eso nunca va a ser invadido o cooptado por la inteligencia artificial. En este programa sucedió algo bastante inédito, por cierto, vino un artista y nos contó cómo se dejaba ayudar por la inteligencia artificial, no. un poco más que eso. Psicología. Sí, un poco más que eso, y tuvo, una viralización y se sigue reviralizando lo que contabas hoy, Sí. y lo queremos compartir para después conocer tu A ver. opinión. A ver. Mira. Yo lo pedí rápido como si Claro. estuviésemos Todavía en un no programa. Y no avisaste. Como si estuviésemos en un programa. No, pero aparte, pará. A mi favor. A mi favor. Hace un ratito dijo, tengo lo de Agostini. Sí, yo lo Ah. Sí, claro. Lo que pasa es que Gracias. Sabía que era esto. acá la inteligencia artificial, allá está la emoción y acá está la... Pará, hablamos de la inteligencia artificial y no puedes apretar un botón. Ahí va. Ahí está. Romántica. Que hable de desamor, te hace la canción. Copia, pega, la metes en la otra aplicación, te arma el tema en un segundo. ¿Querés que te arme una canción ya? Tenés que tener un oído que No, pueda no, no. ¿Qué juzgar. digo? Decime una letra ya. Vámonos, Te pero vámonos, soñaba empecemos y no nuevo, así, sirvió para así nada. Cris lo Vos puede seguí. escuchar desde Me cero. encantaría que estés Ahí va. conmigo en Podemos tirarlo de nuevo, esta sí. mañana desolada. Lo efímero Ahí de va, la vida. Ahí va. Ahí vamos de nuevo porque quiero que lo escuches porque realmente es interesante. 2 millones de vistas Wow. tuvo este video y sigue creciendo. Sí, nosotros estamos colaborando. con- Sí, Claro, claro. sí. Ponete los auriculares si querés, son todos tuyos. Es más, te los puedes llevar a tu casa. Avísame cuando está. ¿Vamos? Dale. Haces un tema en un segundo y medio. Pero para, ¿cómo la aplicás para escribir una canción? Pones el chat GPT, me haces una canción romántica que hable de desamor, te hace la canción. Copia, pega, la metes en la otra aplicación, te arma el tema en un segundo. ¿Querés que te arme una canción ya? Tenés que tener un oído que No, pueda no, no. ¿Qué juzgar. digo? Decime una letra ya. Te soñaba y no sirvió para nada. Todos vos, seguí. Me encantaría que estés conmigo en esta mañana desolada. Lo efímero de la vida me hace extrañarte. Pero sé que cuando miro a la ventana te encuentro en el otro lado de ese mundo. Amor, amor, no te olvides que estoy aquí. Decime qué género querés. Tenés bachata, tenés tango, tenés folclore, tenés lo que vos quieras. Bachata, ¿no? Ya tenemos 2 canciones, ¿ves? Fíjense en esta. No sirvió para nada, me encantaría que estés conmigo en esta mañana. Desolado, efímero de la vida me hace extrañarte. Pero sé que mirando por la ventana te encuentro del otro lado. Amor, amor. En este ratito de programa, este video que, como te decía, no puede se hacer. recontra viralizó. Sí. Tenemos la respuesta a que la cuestión artística también va a ser totalmente tomada o está siendo tomada Está siendo por la tomada. IA. Está siendo tomada y por eso el otro día veía un informe de la cadena Globo de Brasil donde hablaba uno de los que entró en la historia porque en el Mundial 2014 puso un exoesqueleto en el partido inaugural, Sí. Nicolalis. Sí. Y Nicolalis decía, el gran problema justo en relación a esto, ¿no? No vamos a tener en la humanidad de nuevo Beatles, Rolling Stones, Qué Madonna, lástima. Michael Jackson. ¿Por qué? Porque si logramos esto, de que los que son cantantes, con todo respeto al cantante que no lo conozco, pero no tengo nada contra, no sé ni siquiera quién es, Daniel Agostini. Daniel Agostini. pero digo, con todo respeto a este cantante, Sí, claro. si él quiere ser innovador y quiere realmente hacer algo que entre en la historia, no tiene que usar la inteligencia artificial para ser creativa. Lo que tiene que usar es la inteligencia artificial para que le profundice ese conocimiento que hace. Como una herramienta. Claro, no que le haga la canción, porque si no entramos a lo que es la descarga cognitiva, que es lo mismo que dije en un comienzo. La gente cada vez más estúpida. ¿Por qué? Porque la IA me hace todo. Bueno, yo tengo una persona que trabaja conmigo, no voy a decir quién, y él dice que lo haga todo ChatGPT. Y me doy cuenta de 2 cosas. Me doy cuenta que esa persona de aquí a los próximos 10 años va a tener demencia, o principios de demencia, porque el cerebro lo usa cada vez menos. Cada vez piensa menos, cada vez reflexiona menos, cada vez es más reactiva. Nos estás dejando unos títulos. No, además vos estás viendo bien entonces demoledores. que en los colegios no se use ChatGPT o... Yo lancé la primera prueba en Argentina que salió en todos lados de Zoe, la primera profesora con inteligencia artificial, Sí, que claro. fue como una Sí. especie de mensaje al gobierno nacional para que hagan algo con la educación. ¿Por qué? Porque no vamos a un mundo No te dieron mucha vuelta. de inteligencia. No vamos a un mundo
de ricos y de pobres. Vamos a un mundo de subsidiados y superhumanos. Y lo vengo viendo, y hay una conferencia mía en el año 2019 frente a 300 diputados y senadores que muchos se reían, porque cuando yo vi la conferencia veía las caras de algunos y se reían de las cosas que decía. Hoy esos senadores y diputados, de los cuales había un tal Heller, que me acuerdo el nombre porque me dijeron, es un dueño de un banco. El dueño del Credicop. Bueno, ese tipo se rió de las cosas que yo dije. Y una de las cosas que yo dije, le mando saludos. Sí, mandale saludos. Uno de los dueños, no sé si es el dueño. Uno de los que se rió. Un abrazo, que es el día. Una de las cosas que yo dije, vamos a un mundo de gente subsidiada y de un mundo donde puede haber un estallido social si no empezamos primero, a trabajar en una nueva educación, empezamos a cambiar el concepto de Estado, empecemos a trabajar más en el concepto de megalópolis Ahora, inteligente. Te pregunto algo, cuando vos decís una nueva educación, ¿cómo sería exactamente? Una nueva educación sí o sí tiene que haber inteligencia artificial, sí o sí tiene que haber. ¿Por qué? Porque hoy los chicos que están pasando en cualquier escuela, en cualquier universidad, no necesitan estudiar carreras de 4 o 5 años, porque cuando terminen esas carreras o cuando terminen el secundario, el conocimiento se va a haber duplicado 10 veces. Claro. Con lo cual no van a poder ir a la velocidad. Entonces, el consejo es no meterse en carreras largas. ¿Cuáles son las profesiones que vos descartarías y sobre cuáles meterías más hincapié? Por eso, Alvin Toffler decía una cosa muy, muy importante, que fue visionario porque dijo algo que es lo que está pasando hoy. En el siglo XXI los más inteligentes no van a ser los que manejen la información, sino los que aprendan y desaprendan a la misma velocidad y aprendan al mismo tiempo. O sea, la cuestión está en que hoy tengo que tener una... No para lo que hacía Zoe, que te pregunte para que trabaje tus recursos mentales. Por eso tenemos que ver de vuelta al pensamiento socrático, que Sócrates decía, por eso digo, ¿cómo se va a suicidar a alguien que dice conócete a ti mismo y conocerás la verdad? O sea, es totalmente ridículo. Ahora, si yo tengo un chico de 7, 10, 15 años que todo el tiempo se está cuestionando las cosas, ese chico tiene con la inteligencia artificial una herramienta para volverse en lo que quiera. Ahora, si vamos al caso del cantante que dice, lo hagamos con ChatGPT. No, a ver, ese cantante después no va a tener ni la capacidad de formar 2 líneas. ¿Por qué podrá decir que lo haga ChatGPT? Bueno, pero también tenés un público que ya está diciendo que está más tonto y que no quiere, y por ahí el público antes exigía más, por ella no exige tanto. Lo que dijo Matt Damon el otro día. Eso. Bueno, lo que dijo Matt Damon. Tremendo lo de las... lo de hacer hincapié y hacer textos justamente para tontos. Porque la gente mira el celular y claro. Que se repita el texto y que sea corto, porque si no la gente no te presta atención. Y hoy, ¿qué es lo que vende más? La estupidez o lo que es una desgracia, pero no te vende lo que te hace reflexionar. Y es porque la sociedad no está preparada para la reflexión. Y nos va a agarrar a todos por la espalda, y no voy a decir qué va a hacer, y va a convertir a la persona que no entienda que esto lo tiene que hacer independientemente de lo que haga, una necesidad, en menos de 3 años. Y eso en menos de 3 años lo va a cambiar a un punto. O vas a estar en los que se denominan por Google los insiders o los outsiders, que va a ser gran parte de la población que hoy. Y este dato es lo que, perdón que no te dije cuando te dije lo de que tenemos que analizar el contexto de América Latina. Hay que contar que hay gente que ya se quedó afuera de esto y que no tiene chance de entrar. Porque sí, los chicos que hoy están en el colegio, están en la universidad, hacen un cursito, qué carreras estudiar, bueno, aprendamos, desaprendamos, igual mientras podamos pagar, o sea, podemos estar más o menos activos en hacer cursitos, pero hoy tenemos un 25% de pobres en la región que no tienen chance alguna, un 12% de discapacitados en América Latina. Cuando hablamos de discapacitados los menciono, los chicos que nacieron o chicas que nacieron con algún problema de nacimiento, y después los nuevos discapacitados, que son los que no entienden un texto, que son los denominados discapacitados funcionales, que son aquellos que uno se les queda hablando y dice, ¿puedes hablar más despacio que no te entiendo? Y eso estamos hablando que en el caso de Brasil, por ejemplo, años, % no entiende un libro. Sí, claro. Y el 12% de la población no entiende una frase. Bueno, acá lo hemos dicho el año pasado, que el grave problema en la Argentina en los años... ¿Vos apagaste el aire? Yo acabo de apagar recién el aire. ¿Por qué? Porque ahora lo prendí. No, aparte no le preguntó ni a Bea, ni a Carla. Probando la tecnología, a ver ni si a anda Chris. bien. Fuiste vos, Bea. Me pidieron. Vos apagaste el aire. Sí. No, lo que decía era, tiene que ver también con esta faceta. Recién yo te lo dije medio en broma, pero en serio, que no te dieron bola, porque digo, cuesta mucho
lograr cambios, sobre todo en la educación. Para mí hay dos ejes que son fundamentales en lo que se viene, que son seguridad y educación, y que van a ser, para mí, ejes los próximos 20 años de la vida, con tecnología, con inteligencia artificial, pero digo, son los dos parámetros o los dos andariveles por el que hay que ir por el medio. Pero pensando específicamente en el tema educativo, vos tenés algo que tiene que ver, que recién dijiste, el tema de la pobreza. Digo, cuando una familia, un chico no puede ser alimentado, difícilmente puede ser educado. Y ahí es donde empieza una problemática. Ahora, y ahí te pregunto en el medio, la brecha se va agrandando y cada vez más, porque no hay grandes cambios profundos para que esa gente que hoy está empobrecida pueda mejorar su condición. Argentina tiene más planes sociales en estos últimos 2 años que en los anteriores. No tenemos piquete ni corte, pero hay más planes sociales. Sí. O sea, hay una discusión que hay que dar profundamente que tiene que ver con la educación, pero también con la alimentación. Yo vengo de una reunión donde para mí es revolucionario el sistema TUMO de educación, que empezó lo que se llama TUMO, la escuela TUMO, que estaba en Armenia, que tenía que ver con lo que había sucedido, la falta de educación, la falta de alimentación, y darle herramientas diferentes a los chicos, a los jóvenes, pero también mantenerle esa escolaridad de salir de tu casa, vas al colegio y continúas con alguna actividad, porque si no, empieza la dispersión. Claro, y en ese proceso, que por lo menos la rutina de ir al colegio siga existiendo. Y de incorporar conocimiento. A ver, lo que me parece que hay una grave crisis es en ir a buscar ese cambio. Porque la dirigencia política nos anima, porque hay un montón de intereses que no quieren que esto suceda, evidentemente, porque si vos no querés cambiar una ley de educación o no querés mejorar la educación es porque querés chatura o porque te queda cómodo algún tipo de política. Y me parece que eso agranda la brecha, sobre todo en Latinoamérica. Vos recién mencionaste México. Sí. Digo, y vengo de Costa Rica, que en Costa Rica la situación está muy, pero muy mal. ¿Por qué? Dificilísimo. Porque un informe de Manpower decía, el 79% de los puestos de trabajo no se pueden cubrir porque faltan habilidades para cubrir esos puestos. En Argentina era el 50, y hace 3 años un informe de Infobae que hablaba del 49% de todos los puestos de trabajo que no se podían cubrir. Costa Rica es peor. O sea, pero eso es porque faltan habilidades. O sea, hay trabajo, pero el gran problema no es la falta de trabajo, es la empleabilidad. ¿Por qué? Porque seguimos educando en un sistema, digamos, no quiero decir una mala palabra, pero totalmente obsoleto, claro. Totalmente idiotizado, con cosas que hace que el alumno diga, no le voy a tener respeto al docente, porque si me viene a repetir algo que puedo buscarlo en ChatGPT, o que me da algo que lo puedo hacer ChatGPT, el 95% de los chicos hoy usa ChatGPT. Entonces, el problema no está en que los chicos no usen inteligencia artificial y que te tomen oral, sino en que el docente aprenda a utilizar inteligencia artificial para que las clases sean dinámicas.